El budismo es la doctrina mística que ha llevado más lejos el amor por los animales. Se cuentan historias realmente interesantes que ilustran ese amor que sienten los budistas por todos los seres vivos, especialmente por los animales domésticos con los que comparten su existencia. Ese fervor por los animales puede entenderse en términos religiosos, aunque a un cristiano le resulta difícil. Algunas acciones que son capaces de llegar a ser los budistas con tal de no infligir sufrimiento alguno a un ser vivo. Buena parte de ese amor se sustenta en la doctrina de la reencarnación, que supone que los animales no son más que depositarios de espíritus que están quemando karma o ascendiendo hacia un camino de liberación. Esta interpretación mística nos está indicando que para el budismo los animales tienen alguna forma de psiquismo, cosa que estaremos comprobando el día de hoy, y que ya se ha comenzado a probar en nuestros días que los animales no son tan irracionales como pensamos y que pueden desarrollar capacidades extrasensoriales. Es más, se puede decir que es precisamente debido a esa irracionalidad que los animales están más capacitados que los seres humanos para desarrollar esas facultades paranormales. Muchas veces al hombre le estorba la razón para poder transmitir sus pensamientos telepáticamente, para doblar metales con la mente o para efectuar cualquier hazaña psíquica. Y si los animales no tienen este problema, se entiende entonces por qué con tanta frecuencia protagonizan estas hazañas psíquicas. Además, habría que añadir que los animales domésticos, las mascotas, tienen por lo general una enorme capacidad afectiva, lo cual a veces los une a sus amos indisolublemente, con cadenas que trascienden incluso hasta la misma muerte. El día de hoy vamos a ver varios casos en que las mascotas de amos a los que querían entrañablemente han regresado del más allá en busca de ellos. Cuando se abordan ciertas cuestiones metafísicas, tales como la existencia del alma o su supervivencia más allá de la muerte, parecen sobrar argumentos a favor y en contra. Pero esa polémica se agudiza más si hablamos de animales, ya que es rara la persona que admite siquiera la posibilidad de que algo presente en aquellos permanezca cuando estos mueren. Pero, ¿qué dirían estas mismas personas ante casos como el de Beto, un gran mástil que aparentemente retornó de la tumba para despedirse de un amigo? El animal, originario de la ciudad de Cleveland, se había encariñado con John Marshall, un joven vecino que al estallar la guerra de Vietnam fue reclutado y tuvo que marcharse al frente. Durante el periodo de año y medio en que Marshall estuvo ausente, Beto, que ya era un animal viejo, falleció sin que aquel se enterara, pues deliberadamente le fue ocultada la noticia. Tiempo después, Marshall regresó a Cleveland y al llegar a eso de las 2 de la madrugada, se sorprendió alegremente al ver que Beto lo recibía con grandes muestras de júbilo. Las manifestaciones efusivas duraron unos 10 minutos, hasta que finalmente el perro corrió desapareciendo entre un macizo de dalias. Al otro día, con gran sorpresa, Marshall se enteró de que el perro había fallecido tiempo atrás y sin dar crédito a la noticia, replicó que eso no era posible, puesto que una noche anterior lo había recibido en su llegada. Le explicó dónde lo vio por última vez antes de desaparecer. Y era precisamente el lugar en donde habían decidido enterrar a Beto. ¿Acaso fue víctima de alucinaciones el joven veterano de guerra? Difícilmente, ya que en esa ocasión no solo vio y escuchó al perro, sino que pudo tocarlo y ser tocado por él mismo a lo largo de por lo menos 10 minutos. Ahora bien,
Existe la posibilidad de que se podría haber equivocado de animal, ya que era de noche. Y aunque es una posibilidad, Beto tenía un colorido específico que incluía una mancha oscura sobre el ojo izquierdo. Esta mancha hacía difícil que fuera confundido. Asimismo, identificó muy bien la placa que recordaba él mismo la había comprado para incrustarle su nombre, Beto. La versión del joven cobró mayor credibilidad cuando posteriormente se comprobó que otras personas vieron en la semipenumbra del jardín a un perro idéntico a Beto, que desaparecía precisamente tras el macizo de dalias. Esto abre la posibilidad de creer que existen mascotas que regresan del más allá. Contra lo que pudiera creerse, la historia de Beto que acabamos de escuchar no es inusual, ni mucho menos. Más bien forma parte de un gran acervo de apariciones de animales que han sido descritas por testigos confiables. Muchos de estos casos han sido estudiados por parapsicólogos tan respetados como J.B. Rhine, Ian Curry, Ornell Hart y Berson Herbert. Estos connotados investigadores han encontrado, por ejemplo, que como era de esperarse, las evidencias más numerosas corresponden a animales domésticos, tales como perros, gatos, pájaros y caballos. Pero también ha existido en especies silvestres. Uno de los casos más interesantes fue precisamente el ocurrido a Ken y Angus McDowell, hijos del Dr. William McDowell, quien siguió muy de cerca el desarrollo de los hechos, ya que este doctor era director del laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, esto en el año de 1938. Y esta universidad fue pionera en los estudios de parapsicología. Y ahí, en sus laboratorios, el Dr. J.B. Rhine realizó algunos de sus históricos experimentos de telepatía. Pero, volviendo con los McDowell, en esa ocasión fueron llevados a una reunión familiar a celebrarse en una antigua casa de campo de Nueva Inglaterra. La casa de campo se hallaba algo descuidada y cuando los jóvenes descubrieron una añosa y desvencijada caballeriza, no les sorprendió ver a un viejo caballo comiendo la hierba crecida. Al tratar de sujetarlo, el caballo se refugió en la caballeriza y pensando que lo tenían acorralado, los jóvenes entraron. Para sorpresa de ellos, no había nada dentro y el cobertizo no tenía otra salida. Y sin embargo el caballo parecía haberse esfumado en el aire. Ahora bien, cuando se les inquirió a los jóvenes, estos describieron perfectamente al animal a pesar de no conocerlo, y el doctor McDowell reunió posteriormente numerosos testimonios de personas respetables que también habían contemplado esa aparición. Otro caso es el de Carl Kramer, quien llegó al extremo de habitar temporalmente en una casa encantada en Irvington, Nueva York, con la finalidad de poder encontrar testimonios de lo paranormal. El experimento le rindió mayores dividendos de lo que él mismo esperaba, ya que pronto se dio cuenta de que la figura de una mujer joven y hermosa recorría en silencio ciertos sectores del jardín y de la casa. Y por añadidura, un perro fantasmal gustaba de subir ruidosamente por las escaleras e ir a reposar al desván. Kramer logró descubrir las identidades de ambos. Se trataba de la joven Elsie Pickford y su perro, que habían habitado ahí hacía más de un siglo hacia atrás. Nuestro investigador logró registrar la presencia de ambas apariciones por medio de instrumentos electrónicos y película infrarroja. Y otro punto importante es que tanto la joven como su perro se comportaban de manera totalmente normal. Ambos parecían darse cuenta de la presencia de Kramer y aceptarla. El perro incluso se le acercó varias veces a olfatearlo. Este caso, como
Muchas otras investigaciones que se han realizado hasta el día de hoy pueden probar que los animales tienen alma y que ésta sobrevive a la muerte. Aunque culturalmente se haya hecho la suposición de que solo los humanos la poseemos y que una vez que termina la vida del animal, en su caso, desaparece, excepto los recuerdos de quienes puedan llegar a extrañarlo. Esta postura es compartida por otros eminentes parapsicólogos como Horner Hart de la Universidad de Duke, que se encuentra convencido de que las apariciones no son espíritus errantes, sino los animales que continúan su existencia en otro plano. Al manifestarse en nuestra dimensión, los fantasmas existirían como hologramas o imágenes lumínicas tridimensionales, es decir, él abraza la idea de que los fantasmas no son más que hologramas de otra dimensión a la cual trascienden posterior a su deceso. Y esta capacidad explicaría el por qué es para ellos tan fácil materializarse prácticamente a voluntad. Y realmente suena interesante, pero al igual que las de los seres humanos, las apariciones de animales tienden a manifestarse en los lugares a los que estuvieron ligados en vida. Y sí, de acuerdo a los postulados, una parte de la energía que poseen los seres vivientes se desprende en el momento en el que fallecen, y esta energía es capaz de adherirse o fijarse a ciertos lugares. Esa energía tiene un gran alimento que son la emoción. Por eso, cuando hay sucesos emotivamente fuertes, es mayor la energía que se impregna en los lugares y por eso es que permanece durante mayor tiempo. Ahora bien, bajo ciertas condiciones, esta energía sería capaz de desprenderse y manifestarse de manera semejante a un holograma, con el aspecto y aún las costumbres que guardaba en vida. Y pudiera parecer algo lógico. Además de que, desde el punto de vista de las leyes físicas, pudieran estar más de acuerdo con estas. No se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Sin embargo, el fenómeno tiene muchas variables y, según parece, la mayor parte de ellas desconocidas. Por ejemplo, no se sabe por qué algunas personas pueden ver y oír a las apariciones y otras ni siquiera percatarse de la presencia de las mismas. También se ignora por qué solo ciertas energías logran fijarse en el medio ambiente y no la de todas las personas y los animales. Por añadidura, existe al menos un testimonio que podría hacer tambalear esta teoría. El de Bill Schull, un notable investigador de lo paranormal, quien narra en uno de sus libros cómo un amigo suyo vio la aparición de una venada fantasmal en lo profundo de un bosque. Y no fue esa la única vez en que presenció esa manifestación. En otras ocasiones pudo ver a la venada fantasmal o escuchar su galope en los más diversos rumbos del bosque. ¿Acaso la energía animada de tal animal pudo quedar grabada en un área tan amplia? Podría ser que el fenómeno no conociera limitaciones de tiempo y espacio. Pero hay otro detalle. El hecho de que algunas mascotas parezcan regresar del más allá para cumplir tareas específicas. El más claro ejemplo de este tipo lo tenemos con Raymond y Susan Peters, un matrimonio norteamericano que la noche del 14 de octubre de 1971 fueron despertados en la madrugada por los ladridos insistentes de un perro. Gracias al oportuno llamado del animal, los Peters descubrieron que su casa estaba incendiándose y pudieron salvar su vida y la de sus hijos. Solo fue hasta después de que repararon en el hecho de que Max, su perro terrier escocés, había fallecido 3 meses antes. Y también son los casos de Ruth Whitless y Lowanda Cady, quienes de manera independiente y en fechas y ciudades
diferentes fueron salvadas providencialmente por sus perros ya desaparecidos. ¿Acaso eso significa que la energía de la que habla el Dr. Hart posee inteligencia y puede actuar en consecuencia? ¿Podríamos considerar a esta energía como el alma de que hablan las tradiciones y las religiones? Existen aún muchas interrogantes al respecto, y la obtención de respuestas no es nada sencillo. Quizás no sea tan importante nuestras creencias, sino en que las pongamos a prueba, ya que, como afirman Margaret y Vincent Davis, el hombre no puede asignarse a sí mismo un alma imperecedera y negarse a sus hermanos animales. Tanto el hombre como el animal son criaturas de instinto y razón, siendo la diferencia de grado y no de clase. Y si la conciencia sobrevive, seguramente es una cualidad de la vida misma, y no del Homo sapiens.